Vidas ejemplares. San Agustín, lumbrera incomparable. El obispo de Hipona. El gran obispo y padre de la iglesia, San Agustín, es como San Pablo, un insigne convertido. Su vida desordenada en grado sumo, al recibir la luz divina, cambió completamente como la del apóstol, pero no de forma brusca y de un golpe, sino poco a poco hasta alcanzar la perfección. Después de haber sido como nave perdida en borrascoso mar, juguete de groseros errores y vanas ambiciones, fue la gracia de Dios tocando aquel nobilísimo corazón y disipando las tinieblas que le rodeaban. Él decía: hoy, oh belleza siempre antigua y siempre nueva, cuán tarde te he conocido. Dios quiso que así sucediera para que San Agustín, con su clarísimo entendimiento, fuese una antorcha luminosa de la Iglesia, a la que después de 15 siglos todavía alumbra con potentes fulgores. Un precioso día de mediados del siglo XV, bajo el sol esplendoroso, un bajel pirata salido de la selva en el mar iba en persecución de una nave genovesa. Esto acontecía en el Mediterráneo, mar infectado por la rabia pirática. La nave perseguidora iba comandada por el pirata Lul y ostentaba en su flanco las barras de Aragón. La embarcación genovesa, medrosa y alocada, con todo el impulso de sus remos y todo el vuelo de sus velas, trataba de huir de su perseguidor, como la paloma trata de escapar de las garras del halcón. Pero al cabo de un ligero escamoteo, Lul sonrió sabiendo que la victoria estaba en sus manos. Al abordaje, decía. Después de levísima resistencia, la nave genovesa fue tomada y luego de poner a buen recaudo a sus tripulantes, Lul y sus hombres comenzaron el saqueo. Tras el minucioso escrutinio que los corsarios barceloneses hicieron del cargamento de la nave apresada, en lo más escondido de las bodegas dieron con un bello códice latino escrito a mano. Los 13 libros de las confesiones de San Agustín. Ellos se preguntaban: ¿y cuánto vale? No lo sé, pero también nos lo llevaremos. Alguien habrá en tierra que se interese por esto. Al día siguiente, el precioso manuscrito, la presa más rica de aquella piratería, fue sacado a subasta justamente con el resto del botín. Los 13 libros de las confesiones de San Agustín. ¿Cuánto ofrecen por este valioso manuscrito? Van 10 ducados. ¿Quién dijo 10 ducados? ¿Por ahí? Su Alteza Real, es un honor para mí entregaros vuestra compra. Le dijeron: creo que vuestra majestad ha hecho una valiosa adquisición. Su majestad dijo: también lo creo yo, señor mío, y me felicito por habérseme ocurrido acercarme a esta subasta. Este rey de Aragón era nada menos que Alfonso V, el magnánimo, el rey caballero. Tocado del amor a las letras humanas y divinas, el manuscrito de Agustín quedó entonces seguro en la Biblioteca Real. Y una tarde: gracias, Alteza, la merienda ha sido deliciosa. Ahora os invito a recrearnos un poco en la biblioteca. Ya que estamos con un poco de calma, veremos ese maravilloso manuscrito de San Agustín. Os confieso que esperaba con ansia este momento. El noble rey y el bondadoso abate se sumergieron
En las palabras de aquel libro y conforme iban leyendo la incomparable vida del santo, iba apareciendo ante ellos, llenándoles de emoción y ternura. He aquí mi corazón, Dios mío, dice Agustín. He aquí la intimidad de mi corazón. Veamos. Nací en Tagaste, pequeña población del África del Norte. Corría el año 354 y África era entonces una provincia romana. Me impusieron por nombre Aurelio Agustín. Mi padre se llamaba Patricio y era todavía pagano. Mi madre, Mónica, era a los 20 años una buena cristiana. El padre decía: nuestro hijo se llamará Aurelio Agustín. Aurelio, porque es de oro, y Agustín, porque es un pequeño Augusto. Aurelio Agustín, toma la sal de la sabiduría que te facilitará la entrada en la vida eterna y recibe la cruz del Señor. Solo recibí la sal. Entonces, dice Agustín, no fui bautizado porque había la costumbre de no dar este sacramento más que a los que ya estaban en edad de comprenderlo. Mi madre solo deseaba hacer de mí un buen cristiano, pero mi padre soñaba con que yo llegase a ser un gran hombre de honor y conocimientos. Muy chico aún, me pusieron a estudiar con un maestro del pueblo. Pero a mí no me atraía entonces el estudio y prefería ir al campo en búsqueda de nidos, de pájaros. Jugando era incansable y tramposo. Entre los chicos decían: como eres listo, toma. ¿Por qué me pegas, Agustín? Porque te pego por tramposo. ¿Crees que no me fijo en lo sucio de tu juego? Anda, anda, santito. ¿Y crees que las trampas que tú haces no las vemos nosotros? Aguántate como los hombres y no hagas tú lo mismo. Le decía a la madre: no quiero ir a la escuela, mamá. Anda, hijito, es necesario que obedezcas. No te vas a quedar ignorante. Dale ese gusto a tu padre. El padre decía: eso faltaba, que mi hijo se quede hecho un asno. A la escuela, vamos. Tramposo y mentiroso, indisciplinado, yo era un chico difícil, y lo sería por mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de mi odio a los libros, Dios me había dotado de un talento que me hacía sobresalir siempre en clase. La poesía comenzaba a cautivarme y esto agradaba mucho a mi padre. El padre le decía: a ver, Agustín, recítame esa égloga de Virgilio que tanto te gusta. El maestro dice que la sabe memorizar perfectamente. Sí, la sé, papá. Dice así: Títere tu patulai recoban suf tecmini fabi. Parece que Agustín tiene cualidades y va tomándole gusto al estudio. El padre decía: ya lo creo. Estoy loco de alegría, pero esta ciudad tan pequeña no es suficiente para él. Voy a mandarlo a Madauro, aunque me cueste un sacrificio. Fue enviado a Madauro cuando contaba ya 13 años de edad. Un gran entusiasmo nació por fin en mí. Lo recibieron diciendo: salud al noble mancebo, que los dioses del imperio te protejan. No le hagas caso, es un pagano. ¿Tú quién eres y a qué has venido? Él dijo: nací cristiano, pero no estoy bautizado. Vengo a estudiar
retórica. Me han dicho que hay aquí muy buenos maestros. Ya lo creo que los hay. Ya verás cómo pegan. En la escuela de Madauro, pronto empecé a destacar en el arte de la palabra y mis triunfos eran grandes cuando interpretaba a Virgilio, Cicerón y Horacio. Decía, hemos escuchado a Quinto Tiburcio. No cabe duda que será un buen retórico. Pero ahora oiremos al mejor de la clase, Aurelio Agustín de Tagaste. Bravo por Agustín. Y él recitaba, ¿hasta cuándo abusarás, Catalina, de nuestra paciencia? A pesar de que el estudio de la retórica me gustaba en mi afán de cometer travesuras, siempre encontraba tiempo para entretener mi odio y un día dijo, muchachos, ¿quién me acompaña a robar peras? Vamos a demostrarle a ese viejo tacaño que no le tenemos miedo. ¿Para qué le hacemos daño? Las peras de mi casa son más dulces. No importan las peras de tu casa. Esto es para ver quién es más atrevido. Bueno, te vas al asalto y nosotros vigilamos. Hurra, esta vez revienta el viejo. Viejo, viejo, corre. Ven por tus peras, le decía mientras sacaba las peras del árbol. Corre, que vas a llegar tarde y no te vamos a dejar ni media docena. El viejo le decía, ya me las pagarán ladrones, anda viejo, a ver si me alcanzas. Lo bonito no es correr las peras, sino robarlas. La victoria es deliciosa, vamos, puerquitos, participar en ella mientras le tiraban las peras a los cerdos. Y todas aquellas cosas las hacía desde niño, solo por maldad. Y por más que pienso, Dios mío, no puedo comprender qué placer encontraba yo en aquellos hurtos. Bien pronto tuve que dejar Madauro y volver a casa de mis padres en Tagaste, pues mi familia era más bien de pocos recursos que solvente. Y ya no había manera de continuar sosteniendo mis estudios. Pasé en casa un año de tremenda ociosidad, un año en que nada de provecho hice, sino frecuentar teatros que lucían en sus escenarios un mundo de obscenidades y otras diversiones nada recomendables. Yo mismo hacía teatro para mis amigos. En este entretenimiento llegué a causar sensación en el pueblo y me servía al mismo tiempo de estudio. Este Agustín es fantástico, tiene una gracia insuperable. Mientras mi madre gemía y desesperaba al verme tan atraviado, me decía, hijito, me tienes el corazón hecho pedazos. ¿Eso es lo que te has aprendido con esos amigos que tienes? Mamá, no me creas un santo. Soy como todos y como todos tengo que seguir siendo. Haré lo que es propio de mi edad. Ya no soy un chiquillo. La madre, ¿te sientes satisfecho de dar esos ejemplos a tu hermano Navigio? Él le decía, ya te ocuparás tú de educar a mi hermano y a mi hermana. No tienen por qué fijarse en lo que yo hago. Un día, mi padre habló seriamente conmigo. Agustín, ya tienes 16 años, aprecio tus cualidades y he hecho todo lo posible porque llegues a ser un hombre de provecho. Yo no puedo ya pagar tus estudios, pero nuestro amigo y pariente Romaniano aportará lo necesario para que vayas a estudiar a Cartago. ¿Te gusta la idea?
Él le dijo: a Cartago. Es maravilloso, padre. Pues alista tus cosas porque partirás mañana. Trata de aprovechar bien esta ayuda de Romaniano. Los dos tenemos fe en que llegarás a hacer algo. Cartago, capital de África, una de las más populosas del imperio después de Roma, ciudad de diversiones, de tráfico, de teatros, de turismo y también de estudios. Me sentí feliz cuando llegué. Cuántas aventuras me esperarían ahí. Tan contento estaba en aquella metrópoli que casi olvidé el rostro lloroso de mi madre que tantas súplicas me hizo al partir por mi buen comportamiento. Me dispuse a gozar de mi juventud, pero también a estudiar como nunca. Me matriculé en una de las mejores escuelas de retórica. Se decía, uno de los hombres más elocuentes que se conocen fue Cicerón. En imitar su arte de persuadir consistirá desde hoy vuestro trabajo. Leeré todas las obras de Cicerón. También yo empezaré por el Hortensio. Comencé a relacionarme bastante con diversos tipos de personas, y en el tumulto de la elegante y sensual ciudad me sentí empujado por el fuego de mi juventud a las más encontradas pasiones. Marchad, decía una mujer, y volver por mí dentro de una hora. Por Júpiter, ¿es esa una diosa del Olimpo? No temas, no es tan alto de donde viene. Jamás vi belleza semejante. Déjense de admirar la belleza de las damas. Vamos a los juegos de gladiadores. Los juegos de gladiadores me repugnan. No son cosa fina, en cambio la poesía, el amor, oh, el amor. ¿Qué es la juventud sin él? Todos somos jóvenes. ¿A qué preocuparnos, Agustín? Tiene razón, viva el amor. Bien, pues hablando del amor, disculpe mi ausencia, pero voy a tratar de encontrar a una linda dama que vi por aquí ayer. Que tenga suerte, vamos nosotros a los juegos, ¿quieren? Yo a los juegos no voy, que se diviertan. No sabía por qué, pero había momentos en que mi corazón se sentía desolado y vacío, y el alboroto de los demás me fastidiaba. Aquella tarde empecé a caminar sin rumbo fijo. Llegué hasta los muelles y mientras pensaba confusamente en diversas cosas, me entretenía el movimiento de las embarcaciones. De pronto una risa delgada e inquieta me hizo volver los ojos hacia atrás. Una linda moza bañaba sus pies entre las olas y sus graciosos movimientos hicieron que poco a poco me fuese acercando a ella. Pensé qué preciosa criatura, nada igual he visto en Cartago. Perdón, es demasiado tarde y lo único que conseguirá será un enfriamiento con estar haciendo eso, le dije a la mujer. Ella dijo, eres muy joven para dar consejos. Él le dijo, cualquiera puede ser prudente. ¿En dónde vives? ¿Cómo te llamas? Ella le dijo, vivo aquí junto al mar. Me llamo Lidia. ¿Y tú? Aurelio Agustín. Eres simpático y varonil. Me agrada conocerte, pero ya me voy. Mi padre estará pendiente de mi ausencia. Adiós. Espera. ¿Cuándo podré verte? Mañana aquí mismo, le dijo. Sin decir más, la bella muchacha echó a correr por la playa y desapareció. Desde aquella tarde, todos los días al caer el sol, acudí a entrevistarme con la bella Lidia.
Aparte de eso, estudiaba mucho, tanto que en el arte de hacer juego de palabras para que lo falso resultara verdadero. Llegué a ser el mejor de todos. ¿Ya terminaste de leer el libro El Hortensio? Es estupendo. Cicerón tiene un lenguaje inimitable. ¿Cuál sería su fuerza persuasiva cuando hablaba? Sí, leído es tan convincente. Y decía, pero no se fijen nada más en sus palabras. Notad que era un filósofo amigo del bien y la verdad. Sinceramente os digo que por primera vez al leer el Hortensio me ha importado más el contenido de lo que leo que la forma en que está dicho. Dijeron, desde que estás enamorado hasta para estudiar eres romántico. Mis amigos no lo comprenderían, pero la lectura de aquel libro me había cambiado mucho interiormente. Me había hecho entender que más importa la honestidad de lo que se expresa que las bellas formas de decir las cosas. En una palabra, me había acercado a Dios. Pero aquello me impulsaba a saber más, y pensaba, Cicerón me ha abierto los ojos ahora que sé que he de buscar algo más que la elocuencia. Buscaré la verdad. Pero para eso veré qué cosas dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es demasiado simple. Esto no me satisface. Buscaré en otros libros. ¿Nos acompañas, Agustín? No. Tengo que ir a otra parte. ¿Es que todos los días tienes que ver a esa muchacha? Y cuando fue a verla, le dijo a ella, Agustín, te esperaba con ansia. Debo hablar muy seriamente contigo. Y por la noche, cuando regresé a casa, ¿qué te sucede? ¿Por qué esa expresión tan grave? Él le dijo, he llevado a Lidia a una casita en la parte sur de la ciudad. Ahí viviré con ella. Vaya, con el jovencito este. ¿Y cómo harás para sostenerla? No sé. Tendré que alcanzarme lo que me manda Romanián. Tenía apenas 18 años. Me sentía inmensamente feliz con el amor de Lidia, pero en mi alma continuaba siendo una necesidad que cada vez más grande en encontrar aquella verdad que yo necesitaba para vivir en paz. Así fue como un día, oyendo hablar a los maniqueos, me pareció que aquello era el camino de la verdad. Hice amistad con ellos y supe de sus creencias. Una tarde en que llegué a casa, Romaniano, qué alegría de verte. Te traigo una mala noticia, Agustín. ¿Pasa algo en casa? Sí, tu padre ha muerto. Consuélate, Agustín, ya has llegado con tu mujer y sé que vas a tener un hijo. Sí, mi querido Romaniano, voy a ser padre. Mi hijo nació aquel año de 372 y le llamamos con el nombre de Adeodato, que significa dado por Dios. Meses después, tuve que regresar a Tagaste, llevándome conmigo a mi mujer y a mi hijo. El recibimiento de mi madre fue doloroso, pues no solo sabía que yo ya tenía mujer, sino también conocía mi ingreso a la religión de Manes, y esto
me lo perdonaba menos que lo primero. Mamá, escúchame, yo no soy bautizado y busco la luz. Y la luz me ha llegado de Persia. La doctrina de Manes me ha seducido. ¿Por qué no te haces maniquea tú también? Vete, vete, Agustín, no puedo tolerarte ni un minuto más en esta casa, puesto que has admitido tales errores en tu corazón. Salí de casa de mi madre con mis amigos y me hospedé en la finca de Romaniano. Agustín, tú eres un chico inteligente, ¿estás seguro de tus creencias? Pues es que en verdad la doctrina de Manes tiene algunos puntos muy oscuros, pero Fausto me los aclarará en cuando venga. Pero cuando Fausto llegó, he aquí por finalizado, por fin ha llegado Fausto, con él te dejamos. Fausto, bienvenido, te esperaba con ansia para que me saques de duda. Nada tengo que aclararte, Agustín. La sabiduría de Manes se condensa en sus escritos. La sabiduría basta por sí misma para los talentos como el tuyo. ¿Qué? ¿No puedes decirme nada? Y se enojó diciendo, Fausto es tan ignorante como todos y sus dichosos libros son tan enigma. Nada de esto me convence. Después de ese misterioso enigma, dijo, ¿a dónde me volveré? ¿Quién podrá ser mi guía para encontrar el camino de la verdad? Dios mío, dame agua para esta sed. En tanto mi madre rogaba y lloraba desesperadamente por mí, pues no había dolor más intenso para ella que verme tal extraviado con frecuencia, que siempre yo iba ante el obispo para suplicarle que naciera algo. Os suplico que le hable, señor. El obispo decía, de nada serviría, mujer. Él anda enredado ahora. Vuelve a tu casa y espera. No puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Aquella noche, mi madre tuvo un sueño muy significativo que le llevó un poco de consuelo. Escuchó desde el cielo en su sueño que le decía, ¿por qué lloras y te afliges? La madre decía en el sueño, porque veo a mi hijo entregado a los errores de los maniqueos y a una vida de pecado, se va a perder para siempre. En el sueño se decía, mira y reflexiona con atención. Donde tú estás, ahí también está Agustín. Ella decía, sí, es verdad. Al día siguiente, mi madre me buscó y me contó lo que había soñado. Eso que has visto no significa nada porque más bien quiere decir que tú serás algún día lo que yo soy. No, hijo mío, no es así. Porque a mí no se me dio. Donde él está, ahí también estás tú. Sino al contrario, donde tú estás, allí también está él. Después de aquel sueño, mi madre me invitó a vivir nuevamente con ella. Tenía yo un amigo muy querido que enfermó gravemente y fue bautizado sin que él se diese cuenta, cuando estuvo un poco repuesto. Por supuesto que tú
¿Cómo no supiste lo que te hacían contigo? ¿No le vas a dar importancia a eso del bautismo y seguirás siendo maniqueo como antes? No, Agustín. Muy al contrario, mi vida desde hoy tiene que ser otra. Con estas cosas no se juega. Pocos días después, aquel amigo querido recayó nuevamente y murió, dejándome sumamente triste. Oh, muerte cruel, que así me quitas al amigo a quien tanto amaba. ¿Por qué viven los demás hombres si no este a quien tanto he querido? ¿Cómo puedo yo seguir en esta ciudad donde él y yo vivíamos juntos? La mujer decía: cálmate, vida mía, tienes que resignarte, pero la vida en Tagaste me era realmente insoportable y con la ayuda de Romaniano me trasladé con toda mi familia a Cartago, en donde abrí una escuela de retórica. Mi primer discípulo fue el joven Alipio, virtuoso y aplicado. 7 años después, cansado y aburrido de los estudiantes cartagineses, que eran desordenados, incumplidos hasta el colmo, decidí marchar a Roma en búsqueda de nuevos horizontes. Mas para lograrlo, tuve que engañar de la manera más cruel a mi madre. Ella me decía: ¿de modo que tú, amigo, se embarca? A propósito, ¿es cierto el rumor de que tú también quieres ir a Roma, hijito? No, madre, yo no he pensado tal cosa. No temas. Nada hará Agustín sin que lo sepas. Madre, no te preocupes. Mientras yo subo a la nave para pasar las últimas horas con mi amigo, tú puedes entrar en aquella iglesia mientras reza me esperas. Mi pobre madre, muy creída, se fue al templo mientras nosotros embarcamos a toda prisa. Esclavo, dado prisa. Después de mis bultos, meted los de Agustín. Pobre madre mía, este engaño le va a doler mucho, pero cuando ella salga del templo, ya estaremos lejos y tendrá que resignarse. En efecto, cuando mi madre regresó, el embarcadero, la nave casi se perdía ya en el horizonte. Hijo mío, ¿cuánto debo sufrir por ti? ¿Por qué me has mentido de este modo? Dios mío, ¿quién velará por él en esa Roma tan lejana? Cuídamelo tú, Señor, y a bordo, de modo que la verdad es que no vas a Roma en búsqueda de honra y lucro. Entonces, ¿qué vas a buscar allá?, le preguntaban. Me han dicho que la vida de un profesor en Roma es muy diferente y que además se puede enseñar mejor. En Roma mis amigos maniqueos me proporcionaban hospedaje y toda clase de ayuda, pues yo llevaba varias cartas de recomendación y aunque no me satisfacía del todo la doctrina de Manes, prácticamente continué siendo maniqueo. Aunque nuestra secta está prohibida, oficialmente a escondidas, no hay nada que temer, nosotros te protegeremos y nada te faltará, así decían. Aquí existen oyentes como lo eres tú y también electos y sacerdotes. Por lo pronto espero que me consigas discípulos al momento. Abrí la escuela y reuní gran cantidad de discípulos. Mandé pronto por Lidia y por mi hijo e instalé mi hogar.
pero al cabo de poco tiempo me di cuenta de que los estudiantes de Roma tenían otro defecto peor. No sé qué voy a hacer. Los chicos romanos se portaron muy bien durante el curso y estudiaron con entusiasmo, pero terminaron y ninguno volvió a pagarme. Esto es un robo. ¿Por qué no vas a sus casas y les cobras? Sí, lo haré esta vez, pero no podré continuar así. No te preocupes tanto, amor. No faltará manera de resolver las cosas. Ante aquella crítica situación, recurrí nuevamente a mis amigos los maniqueos, y estos me recomendaron a Aurelio Símaco, prefecto de la ciudad, quien me envió como profesor de retórica a Milán. Al llegar a Milán, pronto conocí la fama del obispo de la ciudad, San Ambrosio, quien antes había sido prefecto nombrado por el emperador. Un día me presenté en el templo y quedé cautivado al escucharle. Días después, recibí una gran sorpresa. Mi madre, Alipio, y mi hermano Navicio llegaron a Milán en mi busca. Mi hermana se había quedado en un convento de África. En Milán residía la corte imperial. Una tarde tuvimos la oportunidad de conocer al emperador Valentiniano II, quien era apenas un chiquillo de 15 años. Me sentía muy feliz en Milán teniendo conmigo a mi madre y además a Alipio. Todo marchaba bien, tan bien que una mañana... Agustín, te buscan. Está ahí nada menos que Flavio Bauto, encargado de los festejos anuales en honor del emperador. Flavio Bauto. Salud, Aurelio Agustín, que los dioses os protejan. Salud, Flavio Bauto. ¿Os gustaría recitar el elogio al emperador? Traigo para vos esta oferta. Él decía: ¿quién no ambiciona semejante honor? Os estoy muy reconocido por fijaros en mí. Está bien, vendré dentro de unos 5 días a escuchar vuestros ensayos. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Valentiniano II no tenía cualidades, sino al contrario, horribles defectos. Mi misión era, pues, hacer que el pueblo viese en él a un gran hombre dotado de virtudes y nobles sentimientos, y cuando Flavio Bauto escuchó el primer ensayo, no me equivoqué, Agustín. Es toda una pieza oratoria. Llegó el día del festejo y cuando me encaminaba triunfante hacia el palacio acompañado por varios amigos, vimos a una persona y dijimos: ¿qué borrachera se trae ese? ¿Andará también festejando las glorias del emperador? No os imagináis con cuánto gusto me cambiaría por ese borracho. Sinceramente lo envidio. Imposible. ¿Cómo vas tú a compararte con ese infeliz? Hoy vas a ceñir la corona del vencedor. ¿Cómo puedes decir eso? Pues así es. Ese hombre tiene lo que yo no tengo. Está satisfecho, ha comido y bebido cuanto quiso, tiene alegría y no desea nada más en cambio.
nosotros estamos mendigando la gloria, tratando de adular a los poderosos y no tenemos segura una buena hora de risa sin preocupaciones. Sin embargo, una hora después, pronuncié con gran gana mi discurso ante un inmenso auditorio. El emperador y la madre de este, que escuchaba atentamente mis palabras, decían: nunca te habían dicho cosas tan bonitas, hijo. Verdaderamente, este es un maestro del decir mentiras y adulaciones. ¿Qué se puede decir de un emperador tan inútil como el que tenemos? Pues vaya que para lograr aplausos hablando de Valentiniano hay que ser un hechicero. La necesidad de la verdad continuaba oprimiéndole el alma. Mis triunfos no significaban tanto para mí como para amenguar aquella congoja de mi corazón, y traté de acercarme un poco más al obispo, pero San Ambrosio nunca me concedía importancia y poco caso hacía de mi persona. Le dije: soy africano y enseño retórica. He sido maniqueo, pero tengo 1000 dudas y yo quisiera... Él me contestó: qué bueno que has venido a Milán. Me alegro de que enseñes retórica. Espero que tengas muchos discípulos, ya que tan bien has hecho el panegírico del emperador. Yo pensé: es inútil, no lograré que hable sinceramente conmigo. Pues, ya que esto no puede ser, me conformaré con escuchar sus sermones. Iré al templo. Nuevo catecúmeno. Sé bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Le dije: me llamo Aurelio Agustín. Soy de Tagaste, en Numidia, y quiero oír la catequesis si me lo permiten. Cada vez más iban ganando mi corazón las palabras de Ambrosio. Pensaba: primera vez que oigo razonar a un hombre en forma tan completa. Todo lo explica, nada deja oscuro ni dudoso y lo justifica perfectamente. Mi madre, que continuaba siempre llorando y rezando por mi conversión, pues nunca dejó de hacerlo un solo día. Notaba un poco mi cambio y esto la llenaba de esperanza. Me decía: te veo mejor, hijo. ¿Ya vas aclarando tus dudas? Yo le decía: un poco, casi nada. Apenas me convenzo de que Dios existe, por lo demás, todo es oscuridad para mí. Es un caos el que me rodea. Hijo, quiero que pienses en arreglar tu vida cuando menos. ¿Por qué no te casas con una joven de tu condición y despides a Lidia? Despedir a Lidia y a Deodato. Naturalmente que a Deodato se quedaría contigo, es decir, con nosotros. Es tu hijo y nadie mejor que tú podría hacer de él un hombre. No tendría valor para quitárselo a Lidia. Además, ella ha sido una buena compañía mía durante tantos años. No, madre, no podría dejarla. Cuando mi madre me propuso aquello, lo vi absurdo. Mas poco a poco me fui convenciendo y llegó el día en que tuve que proponérselo a Lidia.
Mi madre me había comprometido en matrimonio con una jovencita de las mejores familias de Milán y yo estaba decidido a casarme. Lidia debería volver a África y una tarde la dejé. Por última vez frente al mar, al embarcarla, igual que junto al mar la había conocido. En tanto se llegaba a la fecha del matrimonio, comencé a estudiar a los neoplatónicos y andando en aquello descubrí la grandeza de San Pablo y el primer rayo de luz llegó por fin a mi entendimiento. Me dijeron así, ahora sí, creo que te encuentras cerca de la verdad, Agustín. Las epístolas de San Pablo te han abierto los ojos. Sí, ahora sí veo claro, pero me falta la fuerza. Hay en mí un fuego inextinguible de pasiones que no me dejan dar un paso definitivo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, mi querido Alipio? Sí, el obispo Ambrosio no puede atenderte. ¿Por qué no consultas a Simpliciano, que es un venerable sacerdote? En el Simpliciano encontré mi primera gran ayuda. Él me escuchó pacientemente. Le dije una declaración más detallada de mis miserias y mis aventuras. Jamás la he hecho a nadie como a ti. Pero ahora, ¿qué me aconsejas? Voy a contarte el caso de Victorino. Victorino era africano como tú y también maestro de retórica. Un día se convirtió y habiéndole brindado la oportunidad de que confesara su fe en privado, dada su gran fama, no lo aceptó y públicamente confesó a Cristo. Y lo hizo con tanta alegría que lloró como un niño. El ejemplo de Victorino encendió en mí aún más aquella luz y aquel deseo, pero en mi corazón no cedía aún. Pensé, ¿y por qué no he de hacerlo de Victorino? ¿Por qué? Una mañana llegó a visitarme un amigo llamado Ponticiano, alto oficial imperial y cristiano fervoroso. Bienvenido, noble Ponticiano, adelante, esta es tu casa. Veo que tienes gusto por las Sagradas Escrituras. Reconozco este libro, son las epístolas de San Pablo. ¿Sabes? Un solo versículo de este libro bastó para convertir a Antonio, el gran monje abado que todos conocemos. ¿Y cómo sucedió? ¿De veras? ¿Por qué no nos cuentas? Antonio era egipcio y nacido de ricas familias. Cuando quedó huérfano a los 20 años, distribuyó todos sus bienes a los pobres y se fue a vivir a una choza. Cultivaba ahí un huerto pequeño, pero como las gentes no le dejaban en paz, se fue al desierto de Tebaida, en donde venció las más horribles tentaciones sin más compañía que la naturaleza. Actualmente tiene muchos imitadores. Después de contar aquella historia, Ponticiano se despidió, dejándome solo con Alipio, pero yo ya no era el mismo, algo muy vital estaba transformándose en mí. Me quedé mirando fijamente a Alipio, quien parecía adivinar la gran contienda interior en que yo me estaba debatiendo. De improviso salté junto a él y le grité:
¿Has oído, Alipio? Son muchos sus imitadores. ¿Qué hacemos? ¿Me oyes? Se levantan los ignorantes y arrebatan el cielo y nosotros, con toda nuestra conciencia, nos revolcamos en la carne y en la sangre. ¿Nos avergonzamos de seguirlos o nos avergonzamos de no servir ni para seguirlos? Cálmate. Vamos a dar un paseo por el huerto. Y fuimos a sentarnos en el huerto. Alipio, sorprendido, contemplaba mi angustia. Yo estaba desencajado, pálido, sudoroso, el corazón parecía salírseme. Me pasaba angustiosamente las manos por el pelo y suspiraba anhelamente. ¿Cómo es posible que por un placer sensual de un instante se renuncie a la eterna amistad de Cristo? Me dejé caer sobre la hierba, un poco alejado de Alipio, sentía mi desesperación insoportable. El llanto empezaba a bañarme el rostro. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás airado contra mí? ¿Cuándo me pondré en salvo? ¿Cuándo me liberaré? Diré siempre mañana y nunca será hoy para mí. ¿Por qué no terminar ahora mismo con todo y para siempre? Y mientras seguía llorando, con toda la opresión de mi corazón triturado, oí de pronto una voz infantil que venía, quién sabe de dónde, y que decía: toma y lee, toma y lee. Corrí otra vez hacia la estancia y tomando el libro de San Pablo lo abrí en donde tocó y leí. No en banquetes ni en embriagadeces, no en vicios ni deshonestidades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no empleéis vuestro cuidado en satisfacer los apetitos del cuerpo. Aquellas palabras del apóstol fueron el toque final de la gracia y me mudaron mi corazón para siempre. La luz está en mí, Alipio. Yo también, Agustín, he sentido lo mismo que tú y quiero seguir tu ejemplo. Ahora vamos a ver a tu madre y referírselo. Mi madre, al saberlo, cayó de enojo para expresar al cielo su felicidad. Gracias te dio Dios y Señor mío, porque no has defraudado mi confianza y porque veo realizado mi sueño. Mi hijo está ya en la misma regla de fe que yo y se ha salvado. Después de aquello, sintiéndome un poco cansado e indispuesto, me retiré con mi madre, mi hijo, mi hermano y algunos amigos a descansar a una quinta de campo que un amigo me facilitara. Renuncié a mi cátedra de retórica y a mi prometida. Me dediqué a escribir algunos libros, a estudiar los salmos de David y a prepararme para el bautismo. Por fin fui bautizado por San Ambrosio, justamente con mi hijo Adeodato y mi amigo Alipio. Y como ya nada tenía que hacer en Italia, resolví regresar a Tagaste. Al pasar por el puerto de Ostir, mi madre enfermó y murió. Si os disgusta, Señor, que llore a mi madre
por un corto espacio de tiempo, ved que es una madre que lloró por mí tantos años para que yo viviese a vuestros ojos. Oh Dios mío, Padre de todos. Había rumores de guerra y las circunstancias me obligaron a permanecer más de un año en aquel lugar hasta que finalmente logré embarcarme hacia Cartago. Llegando a Tagaste, vendí las pocas propiedades que había dejado mi padre y lo di todo a los pobres. Poco después fundé un cenobio. Así empezó la orden de los agustinos. En el año 359 y 391 tuve que ir a Hipona y casualmente escuché predicar al obispo, que era griego. No podía expresarse con claridad en la lengua cartaginesa. Hijos míos, ¿de qué sirve yo os hable si no me entienden? Pedidle a Dios que os mande uno que sepa hablaros. Permíteme, señor obispo, que os diga que aquí está entre nosotros uno muy capaz de hacerlo, Aurelio Agustín de Tagaste. Sí, Agustín debe ser sacerdote. Y fui ordenado sacerdote por el obispo de Hipona. Escrito está: nadie enciende una luz y la pone debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre toda la casa. Desde aquel día prediqué para el pueblo de Hipona. Así pasaron algunos años hasta que mi hijo Adeodato enfermó de gravedad y creo que vuestro hijo se muere, padre Agustín. Sí, tiene apenas 17 años. Quiera Dios llamarlo para sí, porque aventaja con su ingenio a muchos y temo por él. ¿Deseáis vos administrarle el viático? Sí, hermano, yo mismo lo haré. Y yo, que fuera tan vil pecador, bendije a mi hijo y le di por compañero de viaje el amado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mi hijo murió aquella noche. El anciano obispo Valerio se sentía ya muy cansado. Yo vivía contento de formar parte de aquella comunidad edificante. Pobre obispo Valerio, ¿cómo se ve que ya el báculo y la mitra pesan mucho sobre ti? Sí, hermano, pero me alegra pensar que hay uno muy digno de sucederme. Valerio se retiró dejando el obispado y en el año 396 fui consagrado obispo de Hipona por Megalio, primado de Numidia. Bien sabéis que un obispo sin sacerdotes apenas puede hacer casi nada. Vosotros sois mi clero y mis futuros auxiliares. Os quiero santos. Tus sermones nos servirán de norma. Una vez oímos que decías: prefiero que me entiendan los pescadores y no que me alaben los doctos. Y no obstante, Señor, que tu gracia me habías regalado tan prodigiamente, aún había cosas
que confundía mi entendimiento, pero en tu infinita piedad, cuán caritativamente me ayudaste a entenderlas. Recuerdo aquella vez que paseaba por la playa, cuando incomprensibles misterios divinos, ¿quién podrá sondear el abismo de la Trinidad Santísima? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Un niño solo, aquí en la playa, es un niño hermoso, pero ¿qué hace? Cava un hoyo con un caracol de arena. Veo, niño, que estás jugando. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo y por qué echas agua del mar en ese povito? Oh, muy sencillo. Quiero echar toda el agua del mar en este pocito que he abierto en la playa. Solo a ti se te puede ocurrir una cosa así, querido niño. ¿Cómo crees tú que el mar inmenso puede caber en un hoyito tan pequeño? El niño le contestó, ¿y cómo crees tú que los misterios de un Dios infinito puedan caber en un entendimiento tan pequeño como el del hombre? Después de aquello, el niño desapareció. Yo caí de rodillas clamando, conózcate a ti y conózcame a mí, Señor. Después de todas estas maravillosas cosas que he vivido, he querido escribir tan sinceras confesiones de mi vida. Grande soy, Señor, y muy digno de toda alabanza. Grande es vuestro poder e infinita vuestra sabiduría. Y no obstante eso, pretende alabaros un hombre parte vil de vuestra creación. Un hombre que lleva en derredor de sí el andrajo de su mortalidad, que lleva sobre sí el estigma de su pecado y aún el testimonio de que resistís a los soberbios. Una vida incomparable como veis. Maravillosa vida la de San Agustín, padre abate. Y vos sabéis, padre abate, ¿en qué año murió este gran santo? San Agustín murió a la edad de 76 años, el año 430. Aparte de sus preciosas confesiones, escribió infinidad de libros, de los cuales desgraciadamente se han perdido muchos. Escribió contra los maniqueos, los donatistas y los pelagianos. En el año 429, después de haber sembrado la muerte y la desolación en Italia, las huestes de los bárbaros invadieron el norte de África. El sitio de Hipona duró 14 meses, pero Agustín murió sin ver la ciudad devorada por las llamas. Murió repitiendo los bellos salmos penitenciales de David, los que había hecho colocar frente a su lecho, escritos en grandes carteles. Doy gracias a Dios me haya sido dado a mí salvar este libro. Las confesiones de San Agustín son maravillosas. Desde
Hace 15 años, 15 siglos, Agustín, uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia, parece sostener con su sabiduría y santidad la cátedra simbólica de la verdad, donde se asienta Pedro y alentando con su ejemplo a los que llenos de pasiones buscan a Dios con sincero corazón.